Hola, soy Clara. Tengo 30 años y vivo aquí en Puebla. ¿Quién diría que la vida me daría un golpe así? Parece cosa de telenovela, ¿saben? De esas que uno ve y piensa, esto solo pasa en la ficción. Pero no, fue mi vida, mi historia real, con todos sus altibajos, sus alegrías y sobre todo sus dolores más profundos. Y estoy aquí hoy para compartir con ustedes, de corazón abierto y alma expuesta, cada detalle de esta montaña rusa de emociones que viví. Es una historia de amor, de ilusión, de traición y finalmente de superación. Si ya pasaron por algo parecido, si su corazón ya fue lastimado de una forma que parecía no tener cura, o si sienten esa espinita que algo no anda bien en su relación, presten mucha atención. Quizás mi historia les ayude a ver las cosas con más claridad, a validar sus propios sentimientos y a encontrar la fuerza que ni siquiera sabían que tenían. Y ya que estamos aquí, en nuestro rinconcito de confidencias y apoyo, ¿qué tal si se suscriben al canal? Así no se pierden ninguna historia, se mantienen al tanto de todas nuestras charlas y me ayudan a seguir compartiendo estas experiencias que pueden cambiar vidas. Nos conocimos en una cafetería con encanto, aquí en el centro de Puebla. ¿Saben? Esos lugares acogedores, con poca luz, olor a café de olla, invadiendo el ambiente y pan de dulce recién salido del horno. Yo estaba sentada en una mesita lateral, inmersa en un libro, tratando de olvidar un día complicado en el trabajo. Y él, Miguel, vino a pedir permiso para sentarse en la mesa de al lado, la única que quedaba. Tan educado, tan galante, con una sonrisa que iluminó mi día. Tenía esa sonrisa que te desarma al instante. ¿Saben? Esos ojos cafés que parecían leer tu alma, que te invitaban a sumergirte en un mundo de posibilidades. Yo, que ya había tenido mis desilusiones amorosas, mis corazones rotos, confieso que me sorprendí soñando de nuevo, permitiéndome sentir esa chispa que hacía tanto tiempo no sentía. Él era todo lo que imaginaba para un hombre. Encantador, atento, inteligente, con una conversación que fluía ligera e interesante. Charlamos durante horas ese día, y parecía que nos conocíamos de toda la vida, que nuestras almas se reconocían. La conexión fue instantánea, profunda, y me sentí en las nubes, levitando, como si hubiera encontrado a mi pareja perfecta. Parecía un cuento de hadas moderno, o mejor dicho, el reinicio de mi propio cuento de hadas, con una trama que prometía un final feliz. Nuestros primeros encuentros estuvieron llenos de conversaciones sobre todo y nada al mismo tiempo. Hablábamos de nuestros gustos musicales, de los libros que amábamos y los que odiábamos, de nuestros sueños más secretos e incluso de los pequeños miedos que cargábamos. Él era un oyente atento, un verdadero caballero, y eso me encantaba profundamente. Parecía que absorbía cada palabra que yo decía, cada matiz de mi voz, cada emoción que yo transmitía. Y la forma en que hablaba de él, tan directa y sincera, me daba una sensación de seguridad y transparencia que yo valoraba mucho. Contaba un poco sobre su infancia humilde en un pueblito, sobre la pasión por los viajes y por estar en la carretera desde temprano. Decía que el trabajo como trailero para una gran empresa de transporte que lo llevaba a tantos rincones del país era cansado y solitario a veces, pero que amaba la libertad que la carretera le daba, la sensación de descubrir nuevos horizontes. Me parecía bonito ver su pasión por algo, aunque eso significara que él estaría siempre viajando y que nuestras rutinas serían un poco diferentes. Siempre me regalaba libros, ¿saben? Sabía que me encantaba leer, y cada libro que me daba era como si me entregara un pedacito de su alma, una ventana a su mundo. ¿Y las sorpresas? Ah, las sorpresas. Una cena inesperada a la luz de las velas en nuestra sala, un ramo de flores en mi trabajo, acompañado de una tarjeta con palabras dulces. Me sentía la mujer más amada del mundo, la más feliz. Mis amigos incluso bromeaban, diciendo que por fin había encontrado al príncipe azulos que tanto merecía. Y yo, tonta de mí, realmente lo creía. Creía en cada palabra, en cada gesto, en cada promesa. Parecía ser el hombre perfecto, ese con el que uno sueña toda la vida estar al lado. Después de unos meses de un noviazgo intenso y apasionado, me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Estaba radiante.
Para mí, era el paso natural, la profundización de nuestra relación, el inicio de nuestra vida de verdad. Empezamos a planear nuestra casa, a elegir cada mueble, cada detalle de la decoración, a soñar con la vida de a dos, con la rutina de casados. Me veía envejeciendo a su lado, construyendo una familia, con un hogar lleno de amor y complicidad. Para mí, ya estábamos casados de corazón, de alma. Confiaba plenamente en él. Creía que estábamos construyendo algo sólido, una base fuerte para el futuro. Los preparativos para la vida de a dos, como la elección de los cubiertos, la organización de la despensa, cada pequeño detalle del día a día, parecían fortalecer aún más nuestro lazo. Me sentía segura, completa a su lado. Pero, como no todo es miel sobre hojuelas, algunas cosas empezaron a incomodarme. Pequeños detalles, ¿saben? Al principio, uno intenta ignorar, intenta racionalizar, intenta encontrar una explicación lógica, pero se van acumulando, creando un nudo en la garganta, una pequeña piedra en el zapato que empieza a apretar. Cuando le preguntaba sobre su familia, siempre venía con la misma historia, con una voz triste y una mirada distante. Decía que era hijo único y que sus padres habían muerto hacía muchos años, en un accidente. Después de eso, no tenía más contacto con nadie de la familia, que estaba solo en el mundo. Era una historia tan triste, tan conmovedora, que sentía lástima por él, una compasión profunda por haber pasado por tanto dolor. Creía que era una forma de proteger nuestra burbuja, nuestro amor, ya que no tenía a nadie en el mundo aparte de mí. Y yo, enamorada como estaba, aceptaba la explicación. Quería ser su puerto seguro. Otra cosa que me incomodaba bastante era que nunca me presentaba a sus amigos de verdad. Siempre que tocaba el tema, él venía con una excusa diferente, casi ensayada. Mis amigos de la transportadora son algo desmadrosos. Clara, no combinan contigo. Dicen muchas tonterías, no te van a gustar. O, mi gente es muy de rancho. Tú eres muy sofisticada para ellos. Yo quería ser parte de su vida por completo, conocer a las personas que formaban parte de su universo, pero él siempre mantenía una barrera, una distancia inexplicable. Me preguntaba si le daba pena de mí, o si simplemente no me veía como parte de su vida de verdad, como alguien a quien presentar a todos, pero, de nuevo, intentaba justificar. El amor a veces nos ciega, ¿no es así? Uno ignora las señales, las banderas rojas que parpadean frente a nosotros, y sigue adelante, creyendo que todo se va a arreglar, que es solo una fase, que él va a cambiar. Y yo lo creía, de verdad. ¿Se dan cuenta de cómo nos engañamos? Nos aferramos a la esperanza, a esos kilitos de fe que nos quedan, ¿verdad? Y fue exactamente eso lo que hice por un largo y doloroso tiempo. Miguel, como dije, era trailero de una gran empresa de transporte, por eso siempre estaba viajando. Eran viajes constantes para los 4 puntos cardinales del país, de Puebla a Oaxaca, de ahí a Chiapas, y de repente a Monterrey, a Baja California, a Quintana Roo. Pasaba semanas en la carretera, a veces más de un mes sin volver a casa, a nuestra casa. En esos viajes estaba prácticamente inaccesible. El celular se apagaba por horas, los mensajes tardaban en llegar, y cuando llegaban, eran cortos y evasivos, las llamadas no se completaban de ninguna manera. Clara, ¿sabes cómo es la carretera, verdad? La señal es mala en muchos lugares, especialmente en el interior del país, en las regiones más alejadas, decía, con esa voz tranquila y convincente. O bien, estaba en una reunión importante, amor, no podía contestar el celular frente a los jefes o los clientes. O la clásica y más usada, se me acabó la batería, amor, olvidé el cargador en la gasolinera, fue horrible. Y yo, ingenua como yo sola, me tragaba todas las excusas. Creía en su inocencia, en la pureza de nuestro amor, en su buena fe. Cada vez que él llegaba, con esa sonrisa cansada de quien recorre kilómetros y los ojos llenos de una añoranza que parecía genuina, me sentía culpable por haber dudado por un segundo de su lealtad. Era tan convincente, tan cariñoso y atento al volver, con regalos para mí y para la casa, que olvidaba todas mis espinas. Nuestra casa, que debía ser nuestro santuario de paz y amor, se convertía en un escenario para su perfecta actuación,
donde yo era la única actriz que no sabía que estaba en un espectáculo. Cuando yo tocaba el tema de formalizar nuestro amor en papel, de tener un documento que nos uniera legalmente, él siempre decía que eso lo haríamos después, que era un plan para el futuro, cuando la vida estuviera más asentada. Decía que lo más importante era el sentimiento, la conexión que teníamos, que era algo mucho mayor que cualquier papel. El papel es solo un detalle burocrático, Clara. Lo que importa de verdad es lo que sentimos el uno por el otro, el compromiso que asumimos el uno con el otro en el corazón, decía, con esa forma convincente suya, con la mano en mi rostro y un beso en la frente. Me decía que su compromiso era conmigo, en el día a día, en nuestra convivencia, en nuestra entrega mutua, que el amor verdadero no necesitaba un sello en el registro civil para ser real y duradero. Y yo, tonta de mí, lo creía. Creía que estábamos construyendo algo sólido, una base fuerte para el futuro, incluso sin la formalidad legal. Confiaba plenamente en él, sin cuestionar las razones detrás de esa evasiva. Otro punto que me hacía cuestionar, pero que siempre dejaba pasar, empujaba debajo de la alfombra de mi mente, era que él odiaba tomar fotos. Siempre que tomaba el celular para registrar un momento nuestro, una cena, un paseo, un abrazo, él se desviaba, pedía que no lo publicara en las redes sociales. Decía que no le gustaba aparecer, que era muy reservado, que la belleza del momento estaba en vivirlo, en sentirlo, no en registrarlo para los demás. Amor, vamos a guardar esto solo para nosotros. Es nuestro secreto, nuestra intimidad. Nadie necesita saber todo, ¿verdad? Argumentaba, con una sonrisa misteriosa. Y yo, que adoro un registro, un álbum de fotos para guardar los recuerdos y revisitarlos, respetaba su voluntad. Al final, cada quien tiene su forma, ¿no es así? Pero en el fondo, una vocecita muy, muy adentro de mi cabeza susurraba cada vez más fuerte. ¿Por qué tanto misterio, Clara? ¿Qué tiene que esconder? Pero la callaba, diciendo que era una tontería mía, que estaba siendo paranoica, que mi pasado de desilusiones me hacía desconfiar demasiado. Esa voz, sin embargo, se volvía cada vez más fuerte y las dudas comenzaban a convertirse en una orquesta desafinada dentro de mí. Sus ausencias se volvieron más frecuentes, las excusas más elaboradas y menos creíbles. Esa opresión en mi pecho, esa inquietud que no me dejaba en paz, se convirtió en una angustia constante. Aquellos pequeños detalles que yo ignoraba al principio, ahora se convertían en un gran signo de interrogación en mi mente, un rompecabezas sin solución. La forma en que siempre se excusaba para no llevarme a un lugar diferente, para no presentarme a sus compañeros de trabajo o a cualquier persona fuera de nuestro círculo inmediato. Las llamadas que contestaba susurrando en otra habitación, con la excusa barata de que era asunto de la transportadora y que no podía hablar cerca de ti, amor, es confidencial. Parecía que estaba viviendo una mentira, que mi vida era un escenario donde él interpretaba un papel. La intuición femenina es poderosa, ¿no? Y la mía estaba gritando, desesperadamente, pero yo intentaba ahogarla, intentaba ignorarla, con miedo a lo que pudiera encontrar. Con cada nueva excusa, con cada nueva evasiva, un pedacito de mi confianza se rompía. Me sentía como una detective en mi propia casa, buscando pistas donde no debería haber misterio, donde debería haber claridad. Me encontré buscando pistas, ¿saben? De forma casi obsesiva, hurgando en sus cosas cuando él estaba en el baño. Pero él era listo, un verdadero maestro de la disimulación. No dejaba rastro, siempre pulcro, siempre organizado, el celular siempre con contraseña y nunca, nunca a mi alcance cuando no lo estaba usando. Tenía un cuidado casi obsesivo con su privacidad, y yo, en mi ingenuidad, pensaba que era parte de su forma reservada de ser, del hecho de ser hijo único y no tener más familia, de ser un lobo solitario de la carretera. Empecé a sentirme culpable por desconfiar, por invadir su privacidad, por no confiar. Pero la mía espinita no me dejaba dormir, me quitaba el apetito, me dejaba exhausta. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, sin saber a dónde ir. La desconfianza corroía mi paz, transformando mi amor en una extraña mezcla de pasión, angustia y desesperación. Amaba a Miguel, pero ya no confiaba totalmente en él.
Y eso es un veneno para cualquier relación, que corroe la base y lo destruye todo. Un día, conversando con una amiga, Daniela, que es muy conectada con el Internet, una verdadera experta en redes sociales, me dio la idea de buscar a Miguel en las redes sociales de una forma diferente. Yo lo había buscado antes, claro, pero siempre con su nombre completo, y nunca encontraba nada. Él decía que no tenía perfil, que no le gustaba la exposición, que era cosa de gente desocupada. Pero Daniela, con su perspicacia, dijo: Clara, a veces la gente usa nombres diferentes o tienen perfiles privados. Intenta buscar por imágenes, por lugares que él mencionó, por los compañeros de la transportadora de los que habla. ¿Quién sabe si aparece algo, alguna pista, un cabo suelto? Y fue ahí cuando mi intuición, esa que venía intentando ahogar, empezó a transformarse en algo más concreto, en una urgencia. Fue un destello de esperanza mezclado con un miedo terrible a lo que podría encontrar. Sentía que estaba a punto de abrir una poncaja de Pandora, de desentrañar un misterio que podría cambiarlo todo, pero ya no había vuelta atrás. Necesitaba saber la verdad, costara lo que costara. Si te estás identificando con esta angustia, con esta espinita, no ignores las señales, por pequeñas que parezcan. A veces necesitamos un empujoncito para ver la verdad, aunque sea dolorosa. Y si quieres seguir acompañando esta historia y ver cómo desentrañé este misterio que puso mi vida de cabeza, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo historias que pueden ayudarte. La intuición gritaba, y el universo parecía conspirar para mostrarme la verdad, ¿no es así? O quizás la verdad estuvo allí todo el tiempo, y yo era la que estaba demasiado ciega para verla. Ese día, después de la conversación con Daniela, decidí seguir su consejo, con el corazón encogido y la mente enfocada. En lugar de buscar solo por el nombre completo, comencé a investigar de otras formas, con una determinación que rayaba en la obsesión. Pensé en los lugares que más mencionaba, las ciudades donde pasaba más tiempo con el camión de la transportadora. Recordé un congreso de logística al que Miguel había dicho que asistió en Zacatecas y que le había encantado la ciudad, su energía vibrante. Fui a buscar fotos de ese evento, buscando algún rostro conocido, algún camión de la transportadora que él mencionó, cualquier cosa, por pequeña que fuera, que me diera una pista. Deslicé páginas y más páginas, con la respiración contenida, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Y fue ahí cuando me cayó el 20, de una forma que me dejó sin aire, sin tierra, sin nada. Entre cientos de fotos, en una de ellas, al fondo, ahí estaba él. Pero no estaba solo, estaba sonriendo, con un brazo alrededor de la cintura de una mujer que nunca había visto en mi vida, en una pose que no era de compañera de trabajo, ni de amiga. Era una pose de intimidad, de cariño, de complicidad. Mi corazón se disparó. Se aceleró de una manera que pensé que se me iba a salir por la boca, que me iba a dar un ataque. Intenté calmarme, racionalizar. Puede ser una compañera de trabajo, una amiga antigua de la época de la prepa, una pariente lejana, una clienta de la transportadora. No saques conclusiones precipitadas, Clara. Estás nerviosa, me decía a mí misma, intentando desesperadamente convencerme de una mentira para no enfrentar la verdad. Pero la imagen me incomodaba profundamente. Esa cercanía, esa sonrisa cómplice, esa intimidad que yo creía que era solo nuestra, exclusiva, estaba allí, estampada para quien quisiera verla, para que el mundo entero la presenciara, todavía con la espinita, y ahora con una sensación terrible de que algo muy, muy grave estaba pasando, una premonición sombría. Empecé a investigar más a fondo a la mujer de la foto. Usé la herramienta de búsqueda de imágenes inversas, puse el nombre del congreso y fui rascando información en perfiles públicos, en noticias, en blogs de eventos. Busqué nombres que aparecían en las leyendas, personas que interactuaban con la foto, cualquier detalle que pudiera guiarme. Y así fue como llegué a su perfil en una red social. Se llamaba Beatriz. Y ahí, en su perfil público, la verdad empezó a desenrollarse de una forma dolorosa, cruel, implacable, como una película de terror desarrollándose ante mis ojos. Fotos y más fotos. No eran solo fotos del Congreso.
Eran fotos de ella con Miguel, en viajes románticos a lugares donde él decía estar trabajando, en cenas románticas en restaurantes elegantes, en fiestas familiares celebrando cumpleaños y fechas especiales. Él, en todas las fotos, con un anillo en la mano izquierda, reluciente, un anillo que nunca usaba cuando estaba conmigo, y un detalle que me hizo helar hasta la médula, que me dejó sin aire en los pulmones, que me dejó sin voz. En algunas fotos, leyendas como mi amor, mi esposo, celebrando un año más de casados. En otras, nuestra casa es nuestro hogar, mi refugio, con fotos de una casa hermosa y acogedora, llena de detalles que mostraban una vida construida de a dos, una vida que no era la nuestra. Mi mundo se derrumbó, se hizo pedazos. Cada foto, cada leyenda, era un balazo en mi pecho, una puñalada que atravesaba mi alma. No podía respirar. Las lágrimas corrían sin control, calientes y abundantes, mojando mi rostro, el teclado de la computadora. Sentía un vacío inmenso en el pecho, un agujero negro, como si un agujero se hubiera abierto dentro de mí, absorbiendo toda mi energía y mi alegría. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mí, de mi alma, de mi futuro que tanto soñé. Todas las mentiras, todas las excusas baratas que él usaba para sus ausencias en la carretera, para no presentarme a sus amigos, la historia de hijo único y padres fallecidos, el miedo a tomar fotos, el hecho de no querer casarse en papel, todo, absolutamente todo, tenía sentido ahora, con una claridad brutal. No estaba siendo paranoica, no estaba imaginando cosas. Estaba siendo engañada, manipulada, tomada por tonta, por idiota, por un hombre al que amé y que vivía en mi casa, compartía mi cama, mi día a día. Y lo peor de todo, estaba casado desde hacía más de 10 años con otra mujer, 9 meses conmigo de puro engaño. Una farsa cruel que él construyó con tanta maestría, con tanta frialdad, con tanto desprecio por mí y por Beatriz, que me hizo creer en cada palabra, en cada gesto, en cada promesa vana. La rabia empezó a hervir dentro de mí, una rabia pura, avasalladora, que nunca había sentido antes, una rabia que me daba una fuerza que no sabía que tenía, que me impulsaba a actuar. Pasé la noche en vela, mirando el techo de la habitación, con los ojos hinchados y el corazón en pedazos, sintiendo un dolor físico, reviviendo cada momento que pasamos juntos. Cada risa, cada abrazo, cada beso, cada palabra de amor que me dijo, cada promesa de futuro. Todo parecía una mentira ahora, una ilusión cruel que él pintó para mí con tintes falsos. Me sentía sucia, usada, traicionada en mi esencia más profunda. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no pude ver las señales que estaban allí, justo frente a mí, clamando por atención, por una actitud? El dolor era insoportable, desgarrador, pero junto con él, una rabia creciente me consumía, una rabia que me daba una fuerza que no sabía que tenía, que me impedía desmoronarme por completo. Necesitaba confrontarlo, necesitaba la verdad en su cara, ojo a ojo. Necesitaba que me mirara a los ojos y confesara lo que había hecho, que admitiera la farsa que construyó, sin más mentiras. Ya no lo quería cerca, ya no quería su toque, pero la verdad, esa la exigía, la clamaba. Y el momento llegó, inevitable, aterrador. El día amaneció gris, lluvioso, reflejando perfectamente mi estado de ánimo. Al día siguiente, cuando llegó a casa, con esa sonrisa cínica de siempre, con la excusa cansada del viaje de camión, diciendo que me había extrañado, yo ya estaba con las fotos y las pruebas en la mano, el corazón latiéndome fuerte en el pecho, casi saliéndome por la boca, pero la determinación aún más fuerte, más dura que nunca. Mi cuerpo temblaba de pies a cabeza, mis manos sudaban frío, pero mi voz salió firme, cargada de dolor y de revuelta, con un coraje que no sabía de dónde venía, que parecía brotar de mis entrañas. Miguel, necesitamos hablar. Y no es sobre nosotros, es sobre tu doble vida. Él intentó evadir el tema, como siempre, con esa forma mansa suya, intentando manipularme una vez más. ¿Pasó algo, amor? Estás rara, pareces nerviosa. Poco sabía él que el juego había cambiado,
que su farsa había llegado a su fin, que la obra de teatro estaba terminada. Era el momento de mi cambio, de mi liberación, de mi grito de libertad. Esta parte de la historia es la más difícil de contar, pero es esencial. Es el punto de inflexión, donde la oscuridad empieza a dar paso a la luz de la verdad, por dura que sea, por mucho que duela. Y si estás pasando por algo así, con la desconfianza corroyendo tu alma, que sepas que no estás sola. Muchas mujeres han vivido o están viviendo situaciones similares. No te calles, no ignores las señales. Y para no perderte los próximos capítulos de este viaje de superación, para ver cómo encontré fuerzas para seguir adelante y reconstruir mi vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu historia puede ser la próxima en inspirar a otras mujeres. Cuando la verdad salió a la luz, fue como un terremoto devastador, ¿saben? La tierra tembló bajo mis pies de una forma violenta, y todo lo que conocía, todo en lo que creía, se derrumbó en ruinas. Le mostré las fotos, las pruebas irrefutables de su doble vida, cada imagen un golpe en mi pecho, cada leyenda una puñalada en mi alma, y la máscara de buen muchacho, de hombre dedicado, de príncipe azul, de hijo único y huérfano, cayó al suelo en 1000 pedazos. La sonrisa desapareció de su rostro y dio paso a una mirada de pánico, de desesperación, de quien ha sido atrapado infraganti, sin escapatoria. Intentó justificarse, claro, con la voz entrecortada y lágrimas falsas en los ojos. Empezó a tartamudear, a sudar frío, a inventar excusas baratas, una tras otra, como un guión mal ensayado. «Clara, puedo explicarte. Es un malentendido. Esa Beatriz es una compañera de trabajo, una vieja amistad que me persigue. Mi matrimonio está en crisis, estoy a punto de separarme de ella, te lo juro. Sabes que te amo. Eres la mujer de mi vida. Iba a contarte, pero tuve miedo de perderte. Bla, bla, bla. Las mismas excusas de siempre, solo que ahora, con la diferencia de que yo tenía las pruebas en la mano, las fotos que desmentían cada palabra suya, cada mentira que había contado. Ya no era la Clara ingenua a la que podía engañar. Mis ojos, antes ciegos por el amor y la pasión, ahora veían con claridad brutal la telaraña de mentiras y manipulaciones en la que yo estaba atrapada y por donde él me arrastraba. La rabia me consumía, un fuego incontrolable que quemaba por dentro, dándome una fuerza que no sabía que poseía, pero me mantuve firme. No quería darle el gusto de verme desmoronarme por completo, de verme llorar e implorar explicaciones que no vendrían, verdades que él no daría. Le dije, con la voz entrecortada por el dolor y la revuelta, pero decidida, con una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma. «Miguel, no me vengas con esas excusas baratas, ya no cuelan. Vi las fotos, vi las leyendas, vi el anillo en tu dedo, ese que nunca usabas enfrente de mí. No es una compañera de trabajo, es tu esposa, con quien estás casado hace más de 10 años. Me engañaste todo este tiempo, viviste una doble vida, mentiste sobre tu familia, sobre tu pasado, sobre quién eres realmente. Y todavía tuviste la audacia de vivir en mi casa, de compartir mi cama, de comer en mi mesa y de tratarme como si fuera la única mujer en tu vida. No soy idiota, Miguel. No soy tu segunda opción, tu pasatiempo. Se acabó. Vete de mi casa, de mi vida, ahora mismo». Mis palabras salieron como cuchillas afiladas, cortando la farsa que él construyó, desnudando la verdad cruda y desnuda. Intentó acercarse, abrazarme, tocarme, implorar una segunda oportunidad, pedir perdón de rodillas, derramando lágrimas que parecían tan falsas como sus sentimientos. Pero su toque me daba asco, un profundo asco, una repulsa que me hacía retroceder. Ese abrazo que antes me traía consuelo, que me hacía sentir segura y amada, ahora me parecía falso, repugnante, contaminado por la mentira y la traición. Me aparté bruscamente, tomé mis cosas más esenciales, una pequeña maleta con algo de ropa y documentos, para pasar la noche en casa de una amiga, porque no podría quedarme ni un minuto más bajo el mismo techo que él. Y le dije que tenía que irse, que ya no había vuelta atrás, que nuestra historia, que yo creía tan hermosa y verdadera, era en realidad una farsa cruel, una broma de mal gusto, una ilusión. Él insistió,
Lloró, prometió que cambiaría, que lo dejaría todo por nosotros, que me probaría que yo era el gran amor de su vida. Pero era demasiado tarde. La confianza se había roto de una manera tan brutal, tan irreversible, que no tenía arreglo. No había pegamento que pudiera unir los pedazos de mi corazón roto, de mi alma herida. El dolor de la ruptura fue insoportable, desgarrador, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Es un dolor diferente al dolor de un corazón roto por un amor que terminó naturalmente, por incompatibilidad o desgaste. Es el dolor de ser traicionada en la esencia, de ser engañada de forma tan vil, de tener tu confianza destrozada en 1000 pedacitos, pulverizada. Es el dolor de cuestionar todo lo que viviste, todo lo que sentiste, cada recuerdo, cada palabra, cada caricia, cada risa. Me sentía humillada, usada, desechable, como un juguete viejo que él podía manipular y desechar cuando le diera la gana. Las amistades en común, esas que Miguel había construido a mi lado, también fueron afectadas por la bomba que explotó. Algunas personas se alejaron, impactadas por la revelación y sin saber cómo manejarlo. Otras intentaron entrometerse, tomar partido, y algunas, para mi sorpresa y dolor, incluso dudaron de mí, insinuando que estaba exagerando o inventando. Fue un momento de mucha soledad y aislamiento. Me sentía sola, perdida, sin saber a dónde ir, sin piso, sin rumbo. Los días se arrastraban como años. Cada hora era una eternidad de sufrimiento. No tenía ganas de comer, de levantarme de la cama, de hablar con nadie. Me recluí en casa de mi amiga, que me acogió con tanto cariño, rumiando el dolor, las preguntas sin respuesta que martilleaban incesantemente en mi cabeza. ¿Por qué yo? ¿Cómo pudo hacerles esto a 2 mujeres? Me culpaba por haber sido tan ingenua, por haber ignorado las señales que ahora, en retrospectiva, parecían tan obvias, tan evidentes. Pero poco a poco, con la ayuda de mi amiga y de reflexiones profundas, empecé a darme cuenta de que la culpa no era mía. La culpa era de él, de ese hombre manipulador y cruel que me había engañado. Yo era la víctima, no la culpable. Y esa percepción, ese cambio de perspectiva, fue el primer paso, el más importante, para mi liberación y para el inicio de mi camino de sanación. Si estás pasando por un momento de dolor y soledad como este, con el corazón roto y el alma herida, busca ayuda. Es el primer y más importante paso para levantarte y retomar el control de tu vida, y para seguir acompañando este camino de sanación y transformación y ver cómo me levanté después de todo esto, más fuerte y más sabia. Suscríbete al canal. Tenemos muchas historias de superación aquí que pueden inspirarte y mostrarte que no estás sola, que hay un camino de vuelta a la felicidad. Cuando descubrí todo, Miguel estaba de viaje, o con su esposa, quién sabe. Cuando regresó, ni quise oír sus excusas baratas. Intentó decir que me amaba, que se iba a separar de ella, que en realidad ya ni estaba con ella. Pero yo casi no lo dejé hablar. Saqué a Miguel de mi vida y de mi casa. Arranqué esa mala hierba que asfixiaba mi paz, pero sentía que faltaba una pieza crucial en este rompecabezas de mentiras. Beatriz. Esa mujer que, al igual que yo, estaba siendo doblemente engañada por él, viviendo una farsa construida por un hombre sin carácter. En el fondo, sentía una empatía profunda por ella, una solidaridad femenina. Sabía el dolor que ella estaba sintiendo, o que aún sentiría cuando la verdad llegara a ella con toda su fuerza brutal, con todo su impacto. Tenía que hacer lo correcto, no solo por mí, para cerrar este ciclo de forma limpia, sino por ella, para que ella pudiera tener la oportunidad de liberarse también. Fue una decisión difícil, lo confieso. Mi corazón se encogía solo de pensar en revivir todo aquello, en exponer mi herida que aún estaba abierta y sangrando, en tener que remover un pasado que quería enterrar. Pero la justicia tenía que ser hecha, la verdad tenía que ser revelada, y la complicidad involuntaria en una farsa me asfixiaba, me impedía seguir adelante con la conciencia tranquila. Y en el fondo también quería vengarme. No era justo que él no cosechara un poco del sufrimiento que me causó. Con la ayuda de mi amiga Daniela, que es un genio del internet, y mi rocamake, en este periodo tan turbulento,
Logré encontrar el contacto de Beatriz. Me quedé un rato mirando el teléfono, armándome de valor, ensayando las palabras que diría. Las manos me sudaban frío, el corazón se me disparaba con cada latido. Parecía un tambor en mi pecho, un sonido fuerte y ensordecedor. Pero respiré hondo, conté hasta 10 y llamé. Ella contestó con una voz un poco desconfiada, lo cual era totalmente comprensible, pero educada. Me presenté, le expliqué la situación rápidamente, sin rodeos, sin dar margen a dudas, y le pedí que habláramos en persona, en un lugar neutral. Al principio, dudó, lo cual era comprensible, pero después de que insistí y le dije que era sobre Miguel y algo muy, muy serio que involucraba su vida, que podría cambiar su vida, ella accedió a encontrarse conmigo. Ellos vivían en una ciudad un poco distante, pero yo viajé y fui a su encuentro. El encuentro fue tenso, al principio, con un aura de desconfianza y curiosidad. Ella llegó, y la reconocí de inmediato por las fotos que había visto. Una mujer hermosa, elegante, con una mirada que parecía cansada, cargada de preocupaciones y una tristeza que ahora entendía perfectamente. Empecé a contarle la historia, desde el día en que conocí a Miguel en la cafetería, los meses que siguieron con sus mentiras sobre su familia, hijo único, padres muertos, las excusas baratas por los viajes como trailero, nuestra mudanza a mi casa, el hecho de que nunca quisiera formalizar nuestra relación en papel, hasta mi doloroso descubrimiento a través de las redes sociales. Le mostré las pocas fotos que teníamos juntos, las pruebas irrefutables que yo había recolectado, cada imagen un pedazo de la verdad, y a medida que hablaba, su rostro cambiaba, del impacto inicial, a la incredulidad, luego a la rabia contenida, y finalmente a la tristeza profunda, un dolor que yo conocía tan bien, que me hacía sentir empatía por ella. Escuchaba todo en silencio, con los ojos llorosos, pero fijos en los míos, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada fragmento de esa verdad que destruía su mundo, así como había destruido el mío. Cuando terminé de contarle todo, respiró hondo, soltando un suspiro largo y pesado, casi un lamento, y empezó a hablar. Y lo que me contó fue un alivio, en cierta forma, y al mismo tiempo una confirmación de la crueldad sin límites de Miguel. Ella ya sospechaba, ¿saben? Desde hacía tiempo. Dijo que Miguel siempre fue evasivo con las fechas, con los detalles de los viajes de la transportadora, que las ausencias eran demasiado frecuentes y que tenía el celular como una extensión del cuerpo. Nunca lo dejaba lejos de ella, ni para ir al baño. Contó que él era encantador y atento al inicio de su relación, pero que últimamente andaba distante, frío, irritable, siempre con una excusa a flor de piel. Sentía que algo andaba mal, que él estaba escondiendo algo grande, pero nunca tuvo pruebas concretas para confrontarlo de verdad, para desenmascararlo. Sus intuiciones, al igual que las mías, gritaban en silencio por años, pero él era tan bueno manipulando, inventando historias creíbles y conmovedoras, que ella terminaba creyéndole o tratando de creer, para no desmoronarse. Dijo que imaginaba que la engañaba, pero no imaginaba que fuera tan lejos, como para irse a vivir con alguien con tanta frialdad. Nuestra conversación fue increíblemente madura, a pesar del inmenso dolor que compartíamos y que nos unía en ese momento. No hubo peleas, ni acusaciones entre nosotras. Solo un compartir de experiencias, de dolores, de un sufrimiento común causado por el mismo hombre. Descubrimos que éramos víctimas del mismo depredador, dos mujeres fuertes, pero engañadas por la misma telaraña de mentiras y manipulaciones. Y juntas, en esa cafetería, con el olor a pan de dulce en el aire, encontramos un apoyo mutuo, una hermandad en el dolor, una complicidad femenina que nunca imaginé tener. Me agradeció, con los ojos llorosos, por haber tenido el valor de contar la verdad, por haber desenmascarado al hombre que destruía la vida de ambas. Dijo que yo le había abierto los ojos y que ahora tenía las pruebas que necesitaba para tomar una decisión y liberarse de esa farsa de una vez por todas. Salimos con la sensación del deber cumplido, de que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el mejor camino, el único camino hacia la libertad.
Ese día marcó el fin de una mentira y el inicio de una nueva etapa para nosotras dos. Una etapa de sanación y de reinicio, cada una a su tiempo. Y si estás en una situación parecida, donde la verdad está escondida y la desconfianza te carcome, no tengas miedo de buscarla. Libera. Por más que duela al principio, por más difícil que parezca, es el primer paso para tu propia libertad y para tu paz. Y para más historias de mujeres fuertes que superaron el dolor y reconstruyeron sus vidas, mujeres que inspiran por su resiliencia, no dejes de suscribirte al canal. Hay mucha inspiración esperándote aquí para mostrarte que no estás sola. La vida después de una traición así es un campo minado, ¿verdad? Cada paso es incierto. Cada recuerdo puede desencadenar un dolor inmenso, un flash de rabia, de tristeza, de arrepentimiento. Es como caminar sobre cristales rotos. Uno nunca sabe cuándo se va a cortar de nuevo. Pero, poco a poco, con la ayuda adecuada y mucha resiliencia, uno se va reconstruyendo, recogiendo los pedacitos y pegándolos de nuevo, uno por uno. Yo seguí firme con la terapia. La doctora Laura me dio herramientas importantes para lidiar con la rabia que me consumía, con la tristeza profunda que parecía no tener fin, con la frustración y la sensación de haber sido tomada por idiota, de haber sido manipulada. Me enseñó a no culparme, a entender que la responsabilidad por la mentira y la traición era exclusivamente de él, de Miguel, y no mía, que yo era la víctima, no la culpable por haber amado y confiado. Y, lo más importante, me ayudó a enfocarme en mí, en mi bienestar, en mi sanación interior, en mi autoestima que estaba en pedazos, destrozada. Fue un proceso de rescate de mí misma, de reencuentro con la Clara que era antes de él, y con una Clara nueva, más fuerte. Empecé a hacer cosas que amaba y que había dejado de lado por la relación con Miguel, por mi dedicación exclusiva a él. Volví a pintar, a expresar mis emociones en los lienzos, usando los colores para traducir lo que las palabras no podían. Retomé mis caminatas largas y meditativas, sintiendo el aire fresco en el rostro, observando la naturaleza exuberante, las parejas de ancianos paseando de la mano, los niños jugando despreocupados. Cada paso era una reconexión con la vida, con la belleza de las cosas simples. Empecé a verme con mis amigas que realmente me apoyaron, aquellas que no dudaron de mí en ningún momento y que fueron mi puerto seguro, mi hombro amigo en las horas más sombrías. Me sumergí en el trabajo, me dediqué a nuevos proyectos en mi área profesional, buscando la excelencia y desafiándome a crecer, a demostrarme a mí misma de lo que era capaz. Fue un proceso lento, doloroso, con sus altibajos, sus días de luz y sus días de sombra. Pero cada pequeño paso era una victoria, una señal de que estaba en el camino correcto, de que estaba renaciendo, estaba reaprendiendo a vivir, a confiar en mí misma, a valorar mi propia compañía y a encontrar alegría en las cosas simples del día a día. Beatriz también me dio noticias, después de un tiempo, lo que me dejó feliz y aliviada. Confrontó a Miguel, le mostró las pruebas irrefutables que yo le había entregado, y él no tuvo forma de negarlo, de evadirse. Su matrimonio terminó en divorcio, un proceso difícil y doloroso, con mucha disputa y resentimiento, pero necesario y liberador. Ella me contó que él intentó de todo para revertir la situación. Lloró, imploró, hizo promesas vacías de cambio, de que ahora sería diferente, como hizo conmigo. Pero ella fue firme, decidida, con una fuerza que yo reconocí en ella. Al igual que yo, no aceptó excusas ni su manipulación. Y saber que ella estaba siguiendo adelante, que ella también había encontrado fuerzas para liberarse de ese embustero, me dio aún más fuerza y la certeza de que había hecho lo correcto al buscarla. Al final, el dolor nos unió de una forma inesperada, creando un lazo de solidaridad femenina, pero la búsqueda de un nuevo comienzo y de la verdad nos empoderó para seguir adelante, cada una en su camino, pero con la misma fuerza. Hubo días en que la soledad golpeaba fuerte, un vacío inmenso que parecía tragarme. Esa sensación de vacío,
de no tener a alguien al lado para compartir los momentos buenos y malos, para tomar la mano, para ver una película en el sofá. El peso de tener que lidiar con todo sola parecía abrumador, por más fuerte que intentara ser. Pero recordaba las palabras de la doctora Laura, que resonaban en mi mente. Clara, la soledad no es enemiga, es una oportunidad para conocerte profundamente, para fortalecerte, para amarte antes de amar a otra persona. Es un tiempo para que florezcas. Y me aferraba a eso con todas mis fuerzas. Aprendí a valorar cada momento conmigo misma, a cuidarme, a cada pequeña conquista diaria, cada día que lograba levantarme de la cama, arreglarme, ir a trabajar, cuidar la casa, cuidarme, era una victoria. Me permitía sentir el dolor, vivir el luto, llorar lo que necesitaba ser llorado, pero también me obligaba a buscar la alegría, la gratitud por los pequeños momentos de luz que surgían. Entiendo que muchas mujeres de mi edad, e incluso mayores, tienen un miedo profundo a empezar de nuevo, miedo a quedarse solas para siempre, miedo a no encontrar a nadie más a quien amar, a tener que enfrentar la vida sin una pareja, con la sociedad muchas veces exigiendo esa figura. Pero quiero decirles, con toda mi experiencia y con el corazón abierto, la vida continúa, y nuestra felicidad no puede ni debe depender de un hombre, de una relación. Depende de nosotras mismas, de nuestra fuerza interior, de nuestra capacidad de reinventarnos y de creer en nuestra propia capacidad de ser felices, completas, plenas, con o sin alguien al lado. El dolor pasa, las heridas cicatrizan y uno se vuelve más fuerte, más resiliente, más sabio y más preparado para lo que la vida traiga. Miren, sé que es un proceso largo y a veces agotador, con muchos desafíos, pero vale la pena cada esfuerzo, cada lágrima derramada, cada paso dado hacia tu libertad y paz. Vale la pena luchar por tu paz, por tu dignidad, por tu felicidad. Y si quieres inspirarte en más historias de superación y encontrar fuerzas para seguir adelante, para dar el primer paso o el siguiente, no dejes de suscribirte al canal. Tenemos muchos videos que te ayudarán en este camino de autodescubrimiento y empoderamiento. Han pasado 2 años desde que Miguel salió de mi vida, llevándose consigo no solo sus mentiras y el dolor que había sembrado, sino también la ilusión de un amor que nunca existió de verdad. 2 años de mucha terapia, mucho autoconocimiento, mucha reconstrucción de quién era, de quién quería ser. Fue un periodo intenso, de inmersión profunda en mis propias emociones, de aprendizaje sobre el perdón, no a él, que quizás nunca lo merezca, sino a mí misma, por haberme permitido ser engañada por tanto tiempo. Y, como un regalo del universo, cuando menos lo esperaba, cuando ya estaba bien conmigo misma, sintiéndome completa y feliz en mi propia compañía, sin buscar nada ni a nadie, la vida me sorprendió de nuevo, de una forma tan ligera, tan natural, tan hermosa. Había vuelto a mis clases de cerámica, un pasatiempo que me calmaba, me conectaba con mi creatividad y me hacía feliz de una manera simple, pura y auténtica. Allí, en ese ambiente tranquilo, con el olor a barro y la paz de crear algo con mis propias manos, conocí a André. Él era lo opuesto a Miguel en muchos aspectos, y eso me llamó la atención de inmediato, de una forma sutil pero marcada. Tranquilo, discreto, con una sonrisa amable y una mirada que transmitía sinceridad y bondad. Al principio estaba súper recelosa, con un pie atrás, ¿saben? Las heridas todavía estaban ahí, aunque cicatrizando y ya no sangrando, y el miedo a entregarme de nuevo, a confiar ciegamente y ser nuevamente lastimada, era enorme, casi paralizante. Recordaba cada mentira de Miguel, cada traición, la sensación de ser una tonta, de haber tenido mi corazón pisoteado. Y no quería pasar por eso de nuevo, de ninguna manera. El dolor era insoportable, pero André fue paciente, increíblemente paciente. Me respetaba, me escuchaba con atención genuina, sin interrumpirme, sin intentar arreglarme. Me daba espacio para ser yo misma, para procesar mis sentimientos y mis miedos. No forzaba las cosas, no me presionaba a dar pasos que no estaba lista para dar. Simplemente estaba allí, presente, con una presencia que era una invitación a la seguridad, a la calma, a la verdad.
Nuestros primeros encuentros fueron recheados de conversaciones largas y honestas sobre la vida, sobre nuestros sueños más simples y nuestros miedos más profundos. Fui transparente con él sobre mi pasado, sobre el dolor que cargaba y las cicatrices que Miguel había dejado en mi alma. Le conté toda la historia, sin omitir detalles, para que supiera exactamente con quién estaba tratando y lo que había pasado, el equipaje que traía. Y él, de una forma muy madura y empática, me escuchó sin juzgarme, con una comprensión que me emocionó. Dijo que entendía mis reservas y mi temor a confiar de nuevo, y que estaba allí para mostrarme que no todos los hombres son iguales, que el respeto y la honestidad eran pilares innegociables para él, valores que llevaba en su esencia. Me trajo paz, una paz que creí que nunca más sentiría en una relación. Con el tiempo, empezamos a acercarnos de forma orgánica, sin prisa, a nuestro ritmo. Las risas volvieron a ser frecuentes y genuinas, los paseos tranquilos por la ciudad, las cenas en casa, con conversaciones ligeras y sinceras que duraban horas. Me di cuenta de que no tenía secretos, no tenía nada que esconder, ninguna doble vida, ninguna mentira sobre su familia. Su vida era un libro abierto, con capítulos claros y páginas sin tachaduras. Me presentaba a sus amigos, a su familia, con la mayor naturalidad, y ellos me recibían con los brazos abiertos, con sonrisas sinceras, sin misterios ni evasivas. Su vida era un libro abierto, transparente, y eso me trajo una paz inmensa, una sensación de alivio y seguridad que no sentía hacía mucho tiempo, quizás nunca. Por fin estaba viviendo una relación basada en el respeto, en la transparencia, en la confianza mutua, en el amor de verdad. Aún hoy, las marcas emocionales del pasado están aquí. De vez en cuando, un recuerdo de Miguel me persigue. Una desconfianza tonta surge en momentos inesperados, un resquicio del dolor antiguo. A veces, me sorprendo pensando si estoy siendo ingenua de nuevo, si esta felicidad es demasiado real para ser verdad. Pero André es comprensivo y me ayuda a lidiar con esto con cariño y paciencia. Me recuerda que el pasado quedó atrás, que Miguel ya no existe en mi vida y que nuestro presente es real, es verdadero, y que lo que construimos es sólido, hecho de amor y honestidad. Y yo, por mi parte, aprendí a confiar más en mi intuición, a no ignorar las señales, a priorizar mi bienestar por encima de todo y a amarme primero, antes de amar a cualquier otra persona. Esa es la mayor lección que la vida me dio. Puede que piensen que fui exagerada, sé que 9 meses parece poco, pero lo que viví con Miguel fue algo inexplicable, fue surrealista, un amor avasallador, fue muy intenso, un amor surrealista, por eso dolió tanto el fin, por eso necesité mucha ayuda para superarlo. Este camino no fue fácil, lo sé. Hubo momentos en que pensé en rendirme, en que creí que nunca más sería feliz de nuevo, que mi corazón estaba condenado a la soledad y al dolor. Pero la vida me demostró lo contrario. La superación es posible, el nuevo comienzo es real, y la felicidad puede ser encontrada de nuevo, en un nuevo amor, en una nueva etapa, en un nuevo sentido. Y el amor, ese amor de verdad, con respeto y transparencia, sí puede volver a tocar a nuestra puerta, cuando menos lo esperamos, cuando ya nos bastamos a nosotras mismas y ya estamos listas para amarnos de nuevo. Si estás ahí, desanimada, pensando que no hay más esperanza para ti, quiero decirte, no te rindas. La vida guarda sorpresas increíbles y mereces ser feliz de nuevo, intensamente y con verdad. Sigue firme en tu camino de autodescubrimiento y sanación. Y para inspirarte aún más, para encontrar fuerzas y el valor para dar el siguiente paso, no olvides suscribirte al canal y ver los otros videos que preparamos con tanto cariño para ti. Tenemos muchas historias de mujeres increíbles que, al igual que yo, encontraron su propia fuerza. Les dejo aquí mi mensaje para ustedes, mujeres guerreras que me acompañan hasta aquí. La verdad, por más que duela, por más cruel que parezca en el momento en que se revela, es siempre, siempre preferible a vivir una mentira. No acepten migajas en las relaciones, no se conformen con menos de lo que merecen, porque merecen el mundo, merecen el amor verdadero.
No normalicen los abusos, sean emocionales, físicos o psicológicos. El amor no duele, no lastima, no miente, no manipula. Si duele, no es amor. Prioricen su bienestar, su paz mental, su dignidad. Es su mayor tesoro, su bien más preciado. Confíen en su intuición. Es una brújula poderosa que nos guía en los momentos más difíciles, alertándonos sobre peligros que nuestra mente, a veces, se niega a ver, por miedo a la verdad. Sé que el dolor de la traición, de la decepción, de la sensación de haber sido engañada y tomada por tonta, es inmenso. Es un dolor que parece desgarrar el alma, que te deja sin piso, sin aire. Pero estoy aquí, del otro lado de la pantalla, para decirte, de corazón abierto, con la voz de la experiencia, que la superación es posible. Soy la prueba viviente de ello. Me reconstruí, pedazo a pedazo, con mucha terapia, mucho llanto, mucha autocompasión y mucha fe en mí misma. Me redescubrí como mujer, como ser humano, y hoy vivo una vida plena, feliz y llena de amor propio, de paz y de verdad. No te aferres al sufrimiento, no dejes que te defina, que te robe el brillo de tus ojos y la alegría de tu alma. Busca ayuda profesional, habla con amigas verdaderas, busca apoyo en grupos de mujeres que pasaron por situaciones similares. No estás sola en este camino, jamás. Hay una red de apoyo lista para acogerte, para levantarte, para abrazarte. Agradezco inmensamente que hayas llegado hasta aquí, por haberme escuchado y compartido un pedazo de tu atención y de tu tiempo conmigo. Para mí, es un honor y un privilegio poder compartir mi dolor y mi superación con ustedes. Espero, de verdad, que mi historia te haya conmovido de alguna manera, te haya dado valor para enfrentar tus propios desafíos, o te haya hecho ver algo que quizás estabas ignorando en tu propia relación, en tu propia vida. Y si te identificaste con esta historia, o si conoces a alguien que necesita escucharla, alguien que está sufriendo en silencio, compártela. Vamos a difundir este mensaje de fuerza, de resiliencia y de esperanza al mayor número de mujeres posible. Juntas somos más fuertes y podemos cambiar la realidad de muchas vidas. Y no lo olvides, si aún no estás suscrita al canal, suscríbete ahora mismo. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo aquí abajo. Activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Tenemos muchas otras historias de separación. Aquí, historias de mujeres increíbles que, al igual que yo, enfrentaron desafíos gigantes, superaron obstáculos que parecían insuperables y reiniciaron sus vidas con una fuerza admirable. Cada video que compartimos es un abrazo, un incentivo para que sigas adelante, para que encuentres tu propia luz, tu propia verdad. Y ya que llegaste hasta aquí, ¿qué tal si ves nuestro próximo video? Estoy segura de que te emocionarás e inspirarás aún más. Nos vemos allá. Un beso en tu corazón. Recuerda siempre, tu felicidad es tu prioridad y mereces el amor que desborda, no el que te vacía.